Hola, muy buenos días. En este ejemplo vamos a ver cómo utilizar Python y el pyplot para hacer la derivada de una función. O sea, la derivada de una función se puede hacer de forma analítica o de forma numérica. Analíticamente, pues tendríamos que tener una estructura para poder codificar la función y reglas de derivación y poder calcular la función derivada. Pero muchas veces pues podemos tener simplemente pues un vector de medidas que hayamos leído de un sensor o de cualquier cosa y necesitemos calcular su derivada. O sea, tenemos un conjunto de datos y necesitamos otro conjunto de datos que represente numéricamente la derivada de ese conjunto de datos que tenemos, que puede corresponder a una función real o puede corresponder a la variación de un proceso durante el tiempo. El primero es importante entender lo que es el concepto de derivada. O sea, una derivada es la función que describe la pendiente en cada punto de la variación de la función original. Realmente está definida pues como el límite cuando h tiende a cero de la función evaluada en un punto más sh, que es muy pequeñito, menos lo que varía en el punto partido por ese incremento. Básicamente pues es o sea, lo que varía la y partido por lo que varía la x en un punto. Contra más pequeña sea la variación de x, pues más aproximado tenemos el valor a lo que significa la derivada. Y vamos a hacer un programa en Python que sea capaz de, dado un vector de números, pues pintar ese vector de números como función y el conjunto de números que representa su derivada como función. Entonces, pues bueno, pues el programa hecho en Python con listas, bueno, está hecho con arrays de NumPy, pero sin utilizar ninguna función interna de NumPy, sencillamente la única función es para generar el vector, para hacer el range. Y aquí en este caso estamos generando un vector que va de 0 a 2pi y que su valor incrementa de 0,01 en 0,01. Para entendernos es como si la h esa que hemos visto en la definición de derivada, pues utilicemos este 0,01 como h para medir los incrementos. Estamos discretizando la función en valores de centésimas. Entonces, bueno, pues aquí estamos utilizando una función de NumPy que es el seno de un vector, con lo cual nos retorna otro vector que contiene los senos de cada uno de los valores que hay definidos en el vector original. Y esta sería pues una manera de calcular la derivada. Podemos dar de alta un vector y pues bueno, pues recorrer los puntos, todos los puntos del vector de la función que tenemos, de la función seno, y la derivada se calcula como s de v más 1, o sea, el siguiente valor menos el valor que estamos mirando, partido por 0,01. Claro, podemos llegar solamente hasta el último elemento menos 1, porque si no esto de aquí petaría. Con lo cual, el último valor pues tenemos que estimarlo y lo podemos aproximar entre que la derivada sea la misma que la última que tengan los dos valores de la función. No tiene, hay que tener en cuenta que los límites de la función cuando estamos calculando esto pues son puntos críticos que no tenemos valores adicionales para poder calcularla. Y aquí podemos hacer el plot de la función original, el plot de la función derivada, el seno, su derivada es el coseno, pues aquí nos debería aparecer un coseno precioso. Tenemos el seno y tenemos la función coseno. Digamos que hemos calculado numéricamente la derivada de un seno simplemente restando los valores y dividiendo por la distancia que hay entre ellos. Y este es el concepto de derivada. Vamos a ver cómo Python, o sea, NumPy es capaz de hacer esto directamente y lo puedo hacer de dos maneras. No sé si hay alguna más, pero lo puedo hacer de dos maneras mucho más sencillo que todo este tratamiento que hemos hecho aquí. O sea, este tratamiento pues es complejo, tenemos que hacer y aparte tener en cuenta que todo este tratamiento es lento. Todo lo que sea recorrer elementos con Python es extremadamente lento. Siempre tenemos que utilizar funciones que ya estén hechas para tratar datos. Solamente tenemos que hacer recorridos manuales o funciones manuales cuando no existan en bibliotecas de NumPy o de SFI o de lo que estamos utilizando. Pero bueno, para ver esto vamos a utilizar la función diff, para que veáis la función diff cómo funciona. Voy a poner aquí antes de lo que es la gráfica, por ejemplo, un vector a igual a np.array y le ponemos, por ejemplo, pues, yo qué sé, pues 10, 12, 15 y 20, por ejemplo. Hacemos un array que tenga estos valores y vamos a ver b igual a np.diff de a. Y vamos a ver print a y print b. Y vamos a ver qué hace la función diff.
Ejecutamos. Fijaros lo que ha escrito, la gráfica lo de menos, pero fijaros lo que ha escrito la div. O sea, la función div nos calcula la diferencia entre los valores consecutivos de un vector. O sea, hace prácticamente lo que hemos hecho aquí. Fijaros que 12 menos 10 son 2, 15 menos 12 son 3 y 20 menos 15 son 5. Ahora, aquí, para poder tener el vector derivada, esto ya realmente es la derivada, siempre y cuando tengamos en cuenta las distancias. Si esto estuviera separado de forma equidistante, pues tendríamos las distancias y simplemente pues utilizando estos valores y dividiéndolo por la distancia que haya entre ellos tendríamos. O sea que básicamente podríamos utilizar la función diff en un pi para hacer la derivada simplemente añadiéndole al elemento un elemento más que fuera la última componente de la derivada. Y con esto pues tendríamos directamente la derivada del elemento. Lo voy a poner, voy a quitar esto lo dejo entre comentarios, porque lo voy a utilizar después para hacer la otra posibilidad. Vale, de momento voy a escribir el resultado de lo que quedaría y le arranco el vídeo otra vez. Bueno, pues aquí tenéis el resultado. Intentaré calcularlo para no meter la pata. Pues bueno, pues todo esto que hacemos aquí, que era la derivada, lo podemos calcular con la función diff. Simplemente tenemos que decirle la diff del vector, y entonces en lugar de añadir luego un elemento, porque claro, en NumPy el problema es que añadir es muy costoso, porque para añadir hay que fabricar otro vector, no se puede añadir un elemento a un vector porque las dimensiones de los vectores en NumPy son las que tienen cuando se declaran, no se puede añadir un elemento. Para añadir un elemento es hacer un vector donde quepan los elementos que hay más uno, copiar todos los elementos y en la última posición poner el elemento que quieras. Entonces la función diff tiene un segundo parámetro, bueno, tiene el append y el prepend, si buscáis la documentación lo podéis ver, y esto significa, oye, calcúlame esta diff y por favor añádele este valor. Esto está hecho evidentemente para hacer lo que estoy haciendo, para poder tener que el vector final tenga la misma dimensión que el vector original, que el vector original. Entonces, para que la derivada nos dé igual, nos dé continua lo que hay, pues podemos añadirle lo que valga el último elemento más la diferencia entre lo que valga el último menos el anterior. O sea, pues el último por 2 menos el antepenúltimo. Como estos son diferencias absolutas, podemos coger el vector y dividirlo por 0,01 porque es la distancia que hemos establecido entre los puntos de la X. Y bueno, pues si ejecutamos esto, pues veréis que da exactamente lo mismo. Para darlo aquí, pues tenemos una preciosa derivada, un seno y su derivada que es el coseno. Entonces vamos a ver ahora otra manera de hacerlo. Se puede hacer con la diff, que es una función que calcula diferencias entre elementos de vectores, y también hay una función gradiente. La función gradiente es semejante a la diff, o sea, realmente nos calcula la variación, no exactamente igual que la diff, ahora lo veremos, pero básicamente el concepto es el mismo, o sea, matemáticamente y físicamente se puede interpretar que no es más que la derivada, pero la función gradiente es vectorial, es matricial, con lo cual lo que nos da es el gradiente de la función y no la derivada. O sea, el gradiente es una función derivada, pero que deriva en función de las variables de las que depende la función. Si la función es una función vectorial, que fuera de 2 dimensiones, el gradiente es una derivada con 2 dimensiones. Si la función es una superficie, el gradiente es una derivada de las 3 variables de la superficie. Es otro plano. O sea, con respecto a una línea, la derivada es una línea, pero de un plano, la derivada es otro plano. Bueno, pero vamos a utilizar el gradiente únicamente para calcular lo que hay, porque es lo que normalmente se utiliza. Entonces, pues podemos hacer el mismo ejemplo este de aquí. Voy a descomentar. Y en vez de hacer esto, vamos a hacer aquí np punto, y vamos a poner gradient de el vector a. Y vamos a ver qué nos da esto. Vamos a ejecutarlo y a ver qué es lo que hace la función gradiente. Igual no se acaba de ver bien claro lo que hay. Lo que hace la función gradiente es calcular, voy a ponerle más puntos para que se vea claro. 15, 20, 40, 80, 85 y 92, por ejemplo. Voy a calcular con todo esto para que se vea bien claro lo que hace la función gradiente. Ahora, la función gradiente en el primer punto, o sea, en la derivada asociada al primer punto, lo que hace es hacer la resta entre el siguiente y ese punto, y lo coloca aquí.
Para todos los demás, hasta el último, lo que hace es hacer no del punto, sino la diferencia entre este y este partido por 2. O sea, la derivada que considera en el punto n es la función en n más 1 menos la función en n menos 1 partido por 2. O sea, aquí 15 menos 10 son 5, da 2,5. 20 menos 12 son 8, partido por 2, 4. 40 menos 15 da, pues son 25, pues 12,5. Y así. Y en el último punto, lo que considera es la diferencia entre los dos. Vuelve a hacer otra vez la diferencia entre 92 y 85, pues le da 7 y es el que coloca. O sea que el gradiente es más o menos como la diff, pero es una diff de un intervalo de 2 elementos. No es del elemento con el siguiente, sino que es de su siguiente con su anterior partido por 2. Y en los extremos solamente considera el primero con el segundo o el último con el penúltimo. Entonces, pues podemos utilizar directamente la función gradiente para hacer esto. Vamos aquí. Entonces, en lugar de hacer el div, pues podemos hacer directamente np.gradient de la S directamente. A ver qué nos da. No nos dará exactamente lo que tiene que dar, porque lo que está haciendo es restar, con lo que hace es que aquí el seno da muy pequeñito. Dice, hostia, tengo que dividir esto por 0, pues podría hacer directamente partido por 0,01, igual que hemos hecho antes, y al ejecutarlo, pues nos dará exactamente lo mismo. Entonces, para ser más eficiente, la función gradiente lo tiene todo previsto. La función gradiente es mucho más potente que la función diff. Entonces podemos hacerle aquí que los vamos a S y le ponemos 0,01 y se lo quitamos de aquí. Se lo pasamos como parámetro a la función gradiente. Vemos que da exactamente lo mismo. O sea, lo que metemos en la función gradient es directamente lo que tengamos en el... O sea, ya nos divide directamente por el factor que le estamos enviando aquí. Entonces la función gradient también está pensada para hacer derivadas, para hacer gradientes. Entonces, en lugar de... Aquí le he pasado 0,01 porque es lo que he puesto, pero le podría pasar tranquilamente el vector x, que es el que contiene los puntos originales x de donde están proyectados los puntos del eje de la x. O sea, le estoy diciendo, derívame esto con respecto a esto. Te doy los puntos de la función y los puntos de la función en x para que tú ya hagas todas las restas y todo lo que tienes que hacer. Y si ejecutamos esto, lo veremos que nos da pues un seno perfecto, un seno y un coseno, que es justamente la derivada de la función. El más normal que se utiliza pues es esto, es pasarle los puntos y de la función y el vector de los puntos x de la función. En caso de que estén separados equidistantemente como aquí, podemos pasarle la distancia común a todos los puntos y lo calcularía tranquilamente. Si esto fuera una función vectorial, aquí le pasaríamos dos separaciones, una para cada eje de la función, o dos vectores que contengan cuánto es el escalado con respecto a la x, cuánto es el escalado con respecto a la y, para que nos calcule el gradiente correspondiente de la función. Pues bueno, pues aquí tenéis un ejemplo de cómo utilizar las funciones de NumPy, lo que son las funciones internas, la diff y la gradient, para calcular derivadas numéricas de funciones. Venga, pues un saludo.